Bienvenidos al módulo 2 que corresponde a Fundamentos Pedagógicos de la Educación Parvularia. Este módulo comprende de 3 unidades que ahora vamos a desarrollar en la primera unidad que corresponde a paradigmas educativos. Un paradigma es la forma que tenemos de ver al mundo, la realidad. Es la forma en la que nos movemos y nos manejamos. Todos nosotros tenemos paradigmas porque no somos iguales. Tenemos diferentes formas de ver el mundo. Y a eso nos lleva, ¿qué es un paradigma educativo? Entonces es la forma de analizar y ver el contexto educativo, comprenderlo, desarrollarlo, interpretarlo, aportar nuestras propias reflexiones para hacer frente a las diferentes o distintas problemáticas educativas, como la que estamos cursando ahora por la pandemia. Entonces nuestro paradigma educativo se va ampliando. ¿Por qué? ¿Por qué se está ampliando? Porque ya estamos haciendo uso de las nuevas tecnologías y de plataformas virtuales que hacen que nos estemos acercando un poco más a estas plataformas virtuales. Estamos usando el Classroom, el Zoom. Entonces, estamos analizando el contexto educativo actual y debemos intervenir y buscar la mejor forma para enfrentar esta problemática. Entonces, no hay un mejor ejemplo de un paradigma educativo el que estamos pasando ahora. Sigamos adelante. Como ven, nosotros tenemos una interpretación, de aquí están las tecnologías, pero tenemos mucha información. Pero estos paradigmas hacen que desarrollemos aptitudes donde nosotros nos podemos mover de una forma cómoda, porque son aptitudes natas que tenemos. Los paradigmas educativos, podríamos decir que los conocidos son 5: conductista, aquí vamos a ver el conductista, el humanista, el cognitivo. ¿Cómo es el estudiante o el alumno en el paradigma educativo conductista? Como dice, es pasivo y disciplinado. Este estudiante solo aprende y observa. Entonces, y se mide sus acciones de forma cuantitativa. El profesor es autoritario. Tiene que tener el control del conocimiento y es el único que puede estimular los procesos educativos. La evaluación en este paradigma conductista son pruebas objetivas y es cuantitativa, como les digo, se califica en número. Entonces se mide el conocimiento. Si el estudiante demuestra un grado de conocimiento, pero no responde a una prueba objetiva, entonces se lo evalúa de una forma negativa. El humanista, ¿cómo es el estudiante en este paradigma educativo? Es único y diferente a los demás. Entonces se respeta su individualidad. Como les dije. También se toma en cuenta mucho su desarrollo. ¿Cómo es el profesor? Es flexible, accesible y potencia las aptitudes de los estudiantes. Los ayuda a desarrollar esas destrezas y capacidades que tienen. ¿Y cómo es la evaluación? En este paradigma educativo se propone la autoevaluación. Entonces, cada estudiante, de acuerdo a su rendimiento, se asigna una nota, se reflexiona sobre su proceso educativo. El paradigma cognitivo es un sujeto activo. El estudiante es activo, desarrolla procesos cognitivos y también afectivos. El profesor promueve la reflexión. Todo el tiempo va reflexionando sobre los contenidos que los estudiantes van aprendiendo. Y la evaluación son pruebas actitudinales y procedimientos declarativos. Entonces, más en esta parte se fijan en un desarrollo cognitivo, pero afectivo,
donde el estudiante tiene que demostrar de manera integral que los conocimientos también influyen en su vida personal. Sigamos adelante. Estos dos paradigmas educativos son el sociocultural y el constructivista. ¿Qué nos dice el sociocultural? Entonces, aquí se resignifican los conocimientos, los saberes, ¿ya? Entonces, nuestros conocimientos propios que tenemos, ese conjunto de saberes se va relacionando con los conocimientos universales. Eso es lo que hace el sociocultural. ¿Cómo es el profesor? El estudiante da pie que el estudiante se apropie del conocimiento, que sea interactivo. Si el estudiante está reconstruyendo los saberes que tiene y los está acoplando los universales, entonces el profesor propicia espacios para que este conocimiento se dé de manera interactiva, que puedan aprender a través de ejemplos, de mesas redondas, de intercambio de experiencias. ¿Cómo se evalúa a los estudiantes en este proceso? Es dinámico, es a través de diagnósticos, es de manera continua, entonces se potencia el aprendizaje. En el paradigma educativo constructivista, el estudiante es activo, empieza a crear sus propios conocimientos y lleva lo teórico a lo práctico. En esto podemos hablar de los experimentos de laboratorio, los experimentos que se tienen en robótica. Entonces ellos tienen una base teórica y lo van aplicando. Y empiezan a crear y desarrollar nuevos conocimientos. Y a través de la reflexión, sus propios conocimientos. ¿Cómo es el profesor en este paradigma educativo? Es un guía. Él propicia la enseñanza a partir de la experiencia. Él les muestra de manera teórica la experiencia y empieza a guiar el aprendizaje de los estudiantes, que desarrollen sus propios aprendizajes. ¿Cómo es la evaluación? Es a partir de la interpretación de los estudiantes. Si se les da un tema teórico, ellos lo llevan a la práctica. Entonces se les pide que reflexionen y den sus conocimientos o expongan sus conocimientos, y de esa forma se los evalúan su interpretación, su reflexión crítica. Si ustedes se dan cuenta, en este nuevo paradigma educativo, bueno, que no es tan nuevo porque se ha implementado ya desde 2010, el sociocomunitario productivo tiene un poco de todos los paradigmas educativos, porque no dejamos de lado la evaluación objetiva, se ha incorporado la autoevaluación, aunque ahora con una resolución han quitado en regular la autoevaluación, y así. Bueno, pero eso es de acuerdo a las autoridades educativas que tengamos en ese momento. Pero así como la ley, que todavía queda íntegra, se puede ver que se trabaja estos diversos paradigmas. La única diferencia aquí en el constructivista es que el estudiante parte de su realidad, pasa a lo teórico, reflexiona y produce nuevos conocimientos. ¿Tiene algo del constructivista? Sí, porque el estudiante interpreta sus conocimientos. Entonces, estos son los paradigmas educativos que hemos visto a lo largo de este tiempo. Hay docentes que dicen, no, yo soy conductista, porque si a los estudiantes no se les enseña con ejemplos claros, y si no les dice que si no hacen esto yo los aplazo, entonces no funciona. Pero si ustedes se dan cuenta, todos tenemos algo de conductista en nuestro interior. Por ejemplo, si yo no les digo, si no entran a Classroom, yo no voy a hacer valer sus tareas. Entonces ya les he dado un estímulo para que ustedes entren al Classroom. Entonces tenemos algo de conductistas, tenemos algo de humanistas, tenemos algo de cognitivos, de constructistas, de socioculturales. Y todo este paradigma educativo está encerrado en el paradigma educativo sociocomunitario productivo. Sigamos adelante. Hay también el paradigma emergente de la educación, que se enfoca en el concepto de una educación humanista, donde se forma y se desarrolla el ser humano de forma personal en sus diferentes áreas, ¿ya?
Esta es la parte personal de la autorrealización. Cuando los estudiantes estos procesos educativos los hacen de forma educativa y de manera personal porque así lo requieren, así lo necesitan. Por ejemplo, para yo impartirles una clase virtual, tengo que entrar a un proceso educativo dinámico, aprender algo que no sé para poder transmitirles a ustedes y ustedes de la misma forma. Para recibir mi información, tienen que tener un proceso educativo dinámico donde ustedes aprendan a usar estas tecnologías y de esa manera poder estar de una forma dinámica aprendiendo ustedes y yo, así. De eso se trata los paradigmas emergentes de la educación. Por lo general, estos paradigmas emergentes buscan una selección de contenidos para realizar una síntesis e interpretación y que se coadyuve incorporando las nuevas tecnologías. Entonces, dejando de lado a una educación monótona. ¿A qué se refiere esto con educación monótona? Se refiere a que salgamos de ese espacio que tenemos dentro de las cuatro paredes que son las aulas. Entonces, una forma, un ejemplo, mejor dicho, de esto son las clases virtuales, porque estamos rompiendo un esquema, estamos interpretando nuestra realidad y por lo tanto estamos incorporando nuevas tecnologías. La educación virtual no es la única forma de romper los esquemas. Podemos hacer educación al aire libre, podemos hacer visitas guiadas. Entonces es algo que rompa esa monotonía y despierte la curiosidad en los estudiantes. Aquí también se ve en los paradigmas emergentes de la educación, en los contextos donde el ser humano es visto como una totalidad. Por ejemplo, en lo familiar, cuando uno ve a una familia, lo juzga como familia, no de manera independiente, y eso es algo erróneo. Entonces, también se lo hace en la vida comunitaria, en la vida social, cómo son las relaciones sociales de su familia, cómo se lleva con la comunidad. Entonces se empieza a hacer una idea totalitaria del ser humano. También otro aspecto que podemos identificar o como visto como una totalidad es la economía. La economía se basa muchas veces por clases sociales, aunque está mal, hablamos de la clase alta, media, baja, entonces lo generalizamos. Otra es lo ambiental, la forma que las personas tienen de cuidar el medio ambiente, que hay gente que le importa y hay otras personas que no. Entonces, como les digo, aquí es una vista general. En lo educativo, cuando pensamos que todos aprenden al mismo ritmo o cuando pensamos que todos pueden desarrollar las tecnologías y etcétera, etcétera. En lo espiritual, cuando creemos que la mayoría de las personas tienen una religión, sino que estamos viviendo en un estado laico. Y ahí, en cuanto a los derechos y obligaciones. Si esto lo llevamos a un nivel de educación inicial, no es apropiado ver al ser humano como un todo. Si bien él se desarrolla en estos contextos y bueno, de una manera total, siempre se debe prevalecer que es con su propia perspectiva de la vida, con su individualidad. Puede ser que la familia, no sé, sea una familia disfuncional, pero esta persona salga adelante, estudie, trabaje y bueno, tenga otra vida. Pero puede ser una familia funcional donde este miembro de la familia no estudie, se dedique a cosas negativas y etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el núcleo donde nos encontramos no nos determina el tipo de personas que voy a ser. Entonces, tengo que como educador y educador parvulario, tengo que tener una mente amplia sobre estos aspectos.
respetar la espiritualidad de cada uno de mis estudiantes, más aún si son niños, sus derechos, sus obligaciones, la forma en la que tienen que ver a la madre tierra, o bueno, el medio ambiente, o como quieramos llamarlo. Saber que no todos están al mismo nivel, no todos aprenden de la misma forma. Entonces, cuando nosotros empezamos a respetar esas individualidades, rompemos un esquema paradigmático y vemos y respetamos la individualidad de estos estudiantes y el proceso educativo se... Ahí hemos terminado la tercera unidad. Ahora vamos a abordar la segunda unidad, que son los principales representantes pedagógicos de qué, del área inicial parvularia. Vamos a ver una breve historia del nivel inicial. En el pasado, como dice en ese recuadro, se consideraba la infancia como algo imperfecto y era vista con indiferencia. Por eso, por el tiempo de la Revolución Industrial, se empleaba a niños a partir de los 7 años o 5 años. No les encontraban una funcionalidad a estos niños, y estos niños de ese tiempo eran muy poco tiempo niños y ya eran adultos con responsabilidades porque ya trabajaban para fábricas. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando esto de la educación inicial por los avances en biología, psicología, sociología y pedagogía, y de eso se ha visto que los niños tienen otro tipo de necesidades y su desarrollo se da de manera integral, psicosocial, psicosexual. Entonces, que se tienen que respetar esas edades. Entonces, esto de la educación inicial empieza a cambiar. Va evolucionando. Vamos a repetir el recuadro. A partir del siglo XVII, los filósofos empiezan a defender que la infancia es inocente, que necesita protección y una educación específica, que no puede ser al mismo ritmo de un niño de 7, 8 años. Entonces, esta primera infancia, como se lo puede decir, que abarca desde los 0 hasta los 6 años, tiene que tener una educación específica para poder ver los resultados y que el niño se desarrolle de una forma íntegra. Antes, la educación inicial era para las clases trabajadoras, era solamente para un sector, pero solamente se debía al cuidado de ellos, de estas personas que iban a las fábricas y tenían niños muy chiquitos de 3, 2 años, llevaban a este tipo de guarderías, pero solamente eran de cuidado, o sea, no se les enseñaba absolutamente nada. En estas escuelas mejor era si los niños se pasaban durmiendo todo el día para que no molesten a las cuidadoras. A medida que va pasando el tiempo, va cambiando, pero va estancándose también. Se consideraba la educación inicial como asistencial y no educativa, lo que les decía hace rato. O sea, que era para ayudar a los padres o madres de familia que estaban trabajando y no tenía un fin educativo. Los ponían a jugar, los ponían a dormir, los ponían a comer, entonces era más de ayuda. Pero eso tenía que ir cambiando. O sea, ya había la idea de que ellos necesitaban su propia forma de desarrollo, su propia forma de educación, pero no había cómo implementar eso aún. Pero a partir del siglo XIX, a través de las investigaciones científicas, se obliga a considerar el periodo de los 6 primeros años para facilitar el desarrollo. Entonces, ahí ya se hace la primera división. La educación parvularia, que es de 0 a 3 años, y la educación inicial de 4 a 5 años. Ya cumpliendo 6 se tiene que finalizar esto. Entonces, ¿por qué? Porque han visto que la mayor adquisición de conocimientos se da en los 6 primeros años de vida.
Entonces es como que sus cerebros, las partes cognitivas del cerebro, están tan frescas y tan receptivas que ese es el tiempo clave para enseñarles nuevas cosas, sin necesidad de traumarlos, sin necesidad de presionarlos, dejarlos a su propio ritmo. Por eso que ya actualmente la educación parvularia es una educación opcional, es la educación informal, porque no es obligatorio que tú metas a tus niños de 0 a 3 años a un centro infantil, pero la educación inicial ahora en Bolivia para niños de 4 y 5 años es obligatoria. Aquí está. A través de la ley 070 se instruyó de manera obligatoria y garantizada la educación inicial. Entonces, antes aquí en Bolivia no era obligatorio hacer pre-kinder y ni kinder, porque si ustedes escuchan, hay varias personas que dicen, pero yo no he ido al kinder, yo he ido directo a primero. Y a mí realmente se me parte el corazón cuando escucho decir eso. Entonces se ha comido un proceso de 2 años. Peor si no ha hecho estimulación temprana de 0 a 3 años. Entonces influye de alguna forma. Entonces no hace mucho se ha garantizado la educación inicial, que es obligatorio que los niños pasen el pre-kinder, kinder, primera, segunda sección o como ustedes gusten llamarlo. Entonces, ahora, a medida que vamos desarrollando los contenidos, ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante la educación parvularia y la educación inicial. Cada uno tiene sus características y su forma de enseñar. Sigamos adelante. Toda historia tiene precursores de la educación parvularia, que tenemos a Robert Owen, a Friedrich Wilhelm, a Rosa y Carolina Agassi, a María Montessori, a Ovidio de Clory, a Iván Pavlov, es conductista, tiene varios experimentos en cuanto a lo conductista. A ellos yo los podría llamar que usan el paradigma sociocultural, humanista y constructivista. O sea, yo los clasifico a estos sectores. Vamos a ir adelante. Skinner también era conductista, Abraham Maslow es humanista, Carl Rogers humanista, Vygotsky sociohistórico cultural, otro tipo de paradigma que se ha ido desarrollando, Jean Piaget cognitivista, David Ausubel constructivista, Jeremy Brunner social cultural y Friedrich Froebel, que para mí y para la historia es el padre de la educación parvularia. No es el primero en fundar un centro infantil, pero es uno de los primeros precursores en poner las características de un centro infantil. Él es el que puso el nombre, es alemán, y él puso de nombre Kindergarten. Su kindergarten no está en inglés, está en alemán. Kinder significa niño, garden, jardín. Entonces, él es el padre de la parvularia, porque gracias a él tomamos en cuenta hasta la actualidad muchos parámetros e indicadores para poner un centro infantil. Eso lo van a ver mucho más adelante en qué consiste. Friedrich Wilhelm también es otro precursor. Robert Owen, que también fundó en el tiempo de la Revolución Industrial, era un comunista utópico, le decían, y él fundó otra escuela, Infant School, escuela infantil, donde iban los hijos de sus empleados y tenía otra forma de cuidarles. Y él ya definitivamente en esos tiempos rechazó que los niños menores de 7 años tengan que trabajar. Él no empleaba niños. Él decía que los niños tenían que jugar, tenían que educarse, tenían que aprender. Y bueno, María Montessori, que también es conocidísima en aplicar de forma autónoma la educación a través de
a través de salas. Ella no tanto, ella ve que los niños tienen que desarrollarse en su edad y compartir con otros niños un poco más grandes, siempre con supervisión de guías educativos, porque María Montessori es una que cree en los talentos extraordinarios. Entonces sabe que hay niños que a su edad se aburren con lo que aprenden porque su capacidad da para más. Entonces, en el área psicosocial, respeta que esos niños se desarrollen en su entorno de acuerdo a su edad, pero que no se limiten en aprendizaje. Por eso es que hay esas áreas de compartimiento con niños más grandes. Y que el niño sienta la libertad de aprender hoy. ¿Cómo les explico? Yo decido aprender hoy sobre ciencias sociales, por ejemplo. Lo he decidido yo. Entonces María Montessori tampoco aplica el horario mosaico. Cada uno de ellos tiene una contribución importante. Las hermanas Agassi, por ejemplo, también con su centro infantil, parecido el método Montessori, pero ellas sí respetan la edad psicosocial de los niños. Otro que para mí es otro precursor es Jean Piaget, que tiene que este desarrollo educativo lo divide en 4 etapas, y 2 de las etapas que nosotros vamos a ir avanzando más adelante, y vamos a hablar igual otra vez de Jean Piaget, es la etapa sensoromotriz y la preoperacional. De aquí hay una tarea que vamos a hacerla y se las voy a explicar en la clase presencial, cómo lo van a hacer y para que no sea muy difícil. Entonces ya les he dado algunas pautas de cada uno de ellos y cómo han incluido sobre la educación parvularia. Por ejemplo, Iván Palop cree que si uno no recibe un estímulo, tú no vas a responder. La mayoría de los experimentos que tiene son con animales, que los ha aplicado en personas. Entonces, bueno, no voy a decir lastimosamente, pero es cierto, se responde a un estímulo. Ya les había explicado arriba con el paradigma del conductismo, que si uno dice, si uno no los amenaza, ustedes no funcionan. Entonces, todos tenemos algo de conductista en nuestro ser. Entonces, si por ejemplo en un trabajo te dicen, si no presenta hasta mañana, vas a recibir un memorando. ¿Cuál es el estímulo? El memorando. ¿No es cierto? Entonces, son investigadores o son científicos que han transformado la educación. Que yo no puedo decir, no, Skinner y Palop están errados, no podemos trabajar con el conductismo. Hay un tiempo que con los niños debemos ser conductistas. No recogen sus cosas, no vamos a salir al descanso. Entonces, el conductismo de alguna forma va formando hábitos de obediencia. Pero tienen que obedecerme porque me respetan, no porque me temen, no porque se me van a salir los tornillos y voy a empezar a gritar. Porque ese miedo, tarde o temprano, se pasa. Cuando el niño deja de respetarte, su miedo se le pasa. Por eso ya cuando llegan a una etapa más grande, el problema es con los papás. No estoy diciendo que nosotros tenemos que educar, pero si no se le pone un límite, entonces vamos a correr con la mala suerte, por así decirlo, con que vamos a tener niños, adolescentes rebeldes. Si yo no sé controlar estas actitudes, estas malas conductas, entonces sí es necesario ser conductista ser conductista en el caso de formar hábitos de obediencia, pero no a través del miedo. No decirle, si no haces esto te voy a reventar a palos. Ya, lo pegaste una vez porque sabe que no es broma que lo vas a pegar. Lo pegaste por segunda vez, pero a la tercera se va a reír porque ya no le vas a generar miedo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de generar respeto a través del miedo. Entonces esa no es la idea del conductismo. La idea del conductismo es a través de estímulos. ¿Ya? Entonces sigamos adelante. ¿Qué nos han dejado los precursores de la educación parvularia? Más o menos este es un método Montessori. Hay niños de diferentes edades que están compartiendo en el mismo espacio educativo. Hay dos guías, una para más grandecitos y otra para bebés. Entonces las guías se preocupan de eso, o las educadoras se preocupan de esa integración. No podemos dejar a niños de diferentes edades solos, no está bien, no es ético. Y cuando avancemos con los contenidos, ustedes mismos se van a dar cuenta por qué se los estoy diciendo. Bueno, entonces estos autores hacen que el mundo vea con otros ojos la educación en los niños. Es por ello que sus investigaciones se hacen en diferentes grupos de edades. Y bueno, resultado de eso, lo que les decía, la educación parvularia comprende desde los 0 hasta los 6 años, dividida en dos etapas. La educación parvularia de 0 a 3 años y la educación inicial de 4 a 5 años, cumpliendo los 6. Obviamente esta etapa tiene otro tipo de divisiones, de acuerdo al autor que lo va desarrollando. O sea, la edad de parvularia también tiene otro tipo de divisiones. O sea, no es una sola estándar. Y si ustedes se rigen por el método de María Montessori, obviamente van a tener otro. Si nos guiamos por Piaget, vamos a tener otro, ¿ya? Pero en cuanto a estas divisiones, yo siempre prefiero manejar la de Piaget, porque viene, y la de Sigmund Freud, porque es bien relacionado y te habla claramente lo que pasa el niño en las diferentes edades. Bueno, hasta aquí es la 2 y vamos a terminar con la unidad 3, lo cognitivo y procesual de aprendizaje. Entonces, esta es la última unidad que vamos a ver dentro de este módulo. Es un módulo cortito, pero con mucho conocimiento. ¿Qué nos enseña este módulo, o mejor dicho, esta unidad? Lo cognitivo procesual del aprendizaje, ¿a través de qué? De la memoria, la percepción, la atención, el pensamiento, la inteligencia, la comunicación, el cuidado y la atención que deben tener los niños en los primeros años de vida, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, el aprendizaje temprano, el juego y la exploración en el aprendizaje temprano. Si ustedes tienen una clase formal, no significa que no pueden jugar con sus niños. Estoy diciendo juego, no chacota, no improvisar. Entonces, el aprendizaje a través de la imitación. Los niños imitan bastante porque se reflejan en nosotros. Síntomas de un desarrollo normal en los niños. Entonces, cuando nosotros vemos que los niños comprenden lo que les estamos hablando, analizan, reflexionan, interpretan, entonces estamos haciendo un buen desarrollo educativo, porque sí le está sirviendo al niño. Pero si no está funcionando, es algo que está fallando. Y no es muchas veces el niño, sino también mi forma de enseñar y mi forma de explicar. Para trabajar con niños tenemos que ser muy autocríticos y no pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta. Podemos equivocarnos, puede ser que nuestra metodología esté errada para un grupo de niños y yo no puedo decir, no, pero yo todos los años he enseñado así y yo no sé qué está pasando con estos niños defectuosos. Entonces no me puedo cerrar a eso. Más atrás ya habíamos visto que no podemos verlos como un todo. Estos niños son individualidades y tienen una percepción diferente de ver las cosas. A manera de diagnóstico, uno puede darles una instrucción. Por ejemplo, pinten el paisaje. Listo. Y si es un niño que dice que, lo pinta todo de azul, eso no significa que el niño está loco o que no entiende o que tiene un problema. Ustedes les han dicho que pinten, no les han dicho cómo. Entonces él no ha hecho nada que esté fuera de su instrucción.
Entonces, habrá niños también que pintarán su paisaje de colorcitos y todo eso, pero eso no quiere decir que ese niño esté bien y el otro que lo ha pintado de azul está mal, sino es la forma en la que reciben, es la percepción en la que reciben la información, la atención. Entonces, si vos dices, ¿por qué azul? ¿De qué color son las hojas? Te va a decir verde, porque él lo tiene en su memoria. Y le vas a preguntar, ¿pero por qué lo has hecho todo de azul? Porque usted nos ha hecho que pinten y me gusta a mí el color azul. Entonces no está relacionando el color con la realidad, que eso es de lo más normal, no es que un niño problema y que hay que mandarlo al psicólogo, al psicopedagogo, ya sé llamar a los padres, no me puedo horrorizar por algo así. Entonces, una vez más les digo, para trabajar con niños tenemos que tener mucha empatía y de alguna forma pensar como ellos. Si yo daría una clase como esta a un grupo de niños, ahorita lo estuviera durmiendo o estuvieran saltando por todo lado, porque su atención es limitada y si no les llama la atención, no les van a hacer caso. ¿Por qué creen que la televisión, los celulares captan más rápido la atención? Porque son cosas que a ellos les gustan. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos que hacer divertidas nuestras clases y no monótonas. No les estoy diciendo que todos los días hay que ir disfrazado de payaso y etcétera, etcétera. Mucho tiene que ver todo esto que estoy hablando, ambiente comunitario. El ambiente comunitario, el lugar donde pasamos clases, las cuatro paredes, si así lo quieren llamar. Como ven ahí lo que está escrito, dice que es una pequeña sociedad de aprendizaje de estudiantes que se forma dentro del aula. Es un espacio específico, físico, pero no tenemos que hacerlo aburrido. Estas son fotos reales de un proyecto en el que estaba trabajando justamente para trabajar esto del ambiente comunitario. Este ambiente no puede ser improvisado, tiene que conformarse de manera consciente, planificada. Nos sirve a nosotros como docentes para orientarnos, una forma también de conocer a nuestros niños y se tiene que dar al inicio de la gestión. ¿Ya? Entonces es un ambiente comunitario, de eso se trata. Este ambiente comunitario se puede dar en cualquier etapa de la niñez, desde los 0 hasta los 5 años. ¿Cómo? Para los de 0 años habrá menos papeles, menos materiales, tal vez habrá más música, dibujos más sobrios. Eso vamos a ir aprendiendo más adelante cuando vemos otro tipo de contenidos, como es importante es para un niño de 1 año, los juguetes más grandes, que no sean fáciles de tragar, lo mismo 2 años, casi hasta los 3 hay que tener mucho cuidado con los juguetes, no dejar bolsas cerca. Este ambiente comunitario que les voy a mostrar es más para niños de 4 a 5 años. ¿Por qué he escogido yo esto? Porque la mayoría de las personas, o sea, del área parvularia, van a hacer prácticas a kinder, a prekinder, a inicial, a la educación regular. O sea, van a esa educación formal. Muy pocos van a buscar guarderías como tal, porque realmente es un trabajo más pesado, porque no solamente tienen que estar de educadoras, sino también de cuidadoras. Claro, son niños pequeños, no pueden dejarlos ustedes allá que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, por eso es que el CDGES dice que para cada sala de niños que por edad tiene que haber hasta 2 educadoras. Entonces van a hablar más adelante ya. Yo creo que al próximo año recién vamos a hablar de ese CDGES, que es una institución que autoriza el funcionamiento de centros infantiles. Así como los autoriza, también los clausura. ¿Ya? Entonces nos vamos a abocar ahora a esta edad, a la edad preescolar. ¿Ya? Entonces esta es la edad que vamos a usar. Bueno, vamos a continuar. El fundamento del ambiente comunitario. ¿Por qué se hace esto del ambiente comunitario? Porque genera un espacio de confianza y solidaridad entre compañeros, ¿ya? Para que se sientan que aprenden en conjunto,
y que no sea solo un grupo que, bueno, por azares administrativas les ha tocado estar juntos, sino que el propósito de este ambiente comunitario es desarrollar conocimientos o desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje y una enseñanza horizontal, donde nadie se quede atrás. Entonces, enseñar empatía a estos niños. Y aquí vemos un grupo de niños con un material que se elaboró parecido a la chacana, si no me estoy equivocando a pronunciarlo. Entonces se está trabajando los números. El conocimiento viene de manera implícita y de una forma sutil. Yo no puedo abordar contenidos con niños de 4 o 5 años de manera como si fuera primaria. Por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo que niños de pre-kinder lean y escriban. Para mí me parece algo antipedagógico. Lo mismo en kinder. O sea, esas dos etapas son tan importantes para desarrollar la psicomotricidad, y queriendo nosotros que escriban en carta, nos estamos saltando un montón de pasos. De aquí, del siguiente, en el cuarto módulo, vamos a hablar de la motricidad. Y ustedes se van a dar cuenta por qué se debe respetar a los niños en su desarrollo motriz. Entonces, no puedo yo esperar que un niño agarre el lápiz, empuñe y escriba su nombre, mucho menos que empiece a leer. Entonces, ¿qué me he saltado? Me he saltado las figuras, me he saltado los números, me he saltado los colores, me he saltado el uso de las tijeras, y etcétera, etcétera. Me he saltado un sinfín de cosas. ¿Lo ve? Entonces, les digo, ya el conocimiento y aquí el desarrollo de contenidos viene de manera implícita. No les digo que no debemos enseñar, solo que no debemos presionarles. Esta es una actividad que se hace con ustedes. Lo vamos a hacer más adelante. Tengo fe de que si no lo hacemos este año, lo vamos a hacer al próximo, porque tenemos que hacer nuestros materiales de nuestro ambiente comunitario. Bueno, ustedes han visto el aula. Las personas que han asistido el primer día y el segundo han visto cómo era y la pregunta, y se las dejo ahora. ¿Cómo podemos cambiar el ambiente donde nos encontramos? ¿Cómo? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué le debo poner? ¿Ya? Esto es un trabajo que se hace en grupo, no lo deben hacer, solamente que lo puse para que se den cuenta de que se implementa ya los gastos en materiales. ¿Ya? Entonces, y también para que nos sirva de reflexión de cómo podemos cambiar nuestro ambiente comunitario. Tal vez a muchos no les gusta el curso donde estamos, entonces, ¿cómo lo podemos mejorar visualmente? Tipo de actividades en el ambiente comunitario. Son dos tipos. Actividades que son propias del estudiante y otras que están orientadas y planificadas por el docente. Entonces, al inicio, la mayoría de las actividades están orientadas por los educadores parvulares, o por el educador o por el profesor de inicial. Pero también tenemos que dejar que el estudiante proponga nuevas actividades. Eso es importante, uno, para su autoestima, para su seguridad y para el desarrollo de nuevos contenidos. Las rutinas en parvularia. A toda edad se debe trabajar con rutina. Ustedes me dirán, pero dicen, las rutinas hacen que uno caiga en monotonía. No, las rutinas nos enseñan un orden, nos enseñan a ser responsables, nos enseñan a elevar nuestra autoestima, nos enseñan a ser éticos y coadyuvan a la convivencia, fortalecen la convivencia. Si nosotros no tenemos una rutina, no tenemos un orden, esa clase va a ser desordenada y todos van a querer hacer lo que quieran. Entonces, estas rutinas también contribuyen a la creatividad, a la identidad y pertinencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy desarrollando la atención, la memoria, la percepción. Entonces, son cosas que voy haciendo a través de las rutinas. No puedo dejar de lado. O sea, los niños tienen que aprender. En ningún momento estoy diciendo que no se debe aprender, que todo es jugar y jugar y jugar.
Entonces los niños tienen que desarrollar sus inteligencias a través de la rutina. Vamos a ver más adelante donde Erickson, bueno, el otro semestre, donde Erickson muestra cómo los estudiantes desarrollan sus inteligencias. El trabajo en grupo y lúdico, que es a través de los juegos, por eso les digo, una cosa son los juegos y otra cosa es hacer chacón. Entonces los niños aprenden a través del juego. Entonces adquieren conocimientos nuevos, empiezan a hablar de las experiencias nuevas, innovadoras. Entonces hay una transformación. Todos los materiales que yo veo aquí colgados tienen que tener una funcionalidad. Yo no puedo poner aquí un montón de payasos grandes, osos y coloridos y etcétera, etcétera, y llenarlo esto de un montón de materiales que no tienen un sentido pedagógico. Lo único que van a causar es distracción. Eso es lo único que causa. Pero si yo veo aquí un abecedario, aquí veo como un pequeño teatro y un sinfín de materiales adecuados. Ven, miren, todos tienen los mismos platitos. Me imagino que esto era para el desayuno escolar. Entonces, todos es la hora de la merienda, todos comparten. Entonces, si yo pongo material que me va a contribuir, entonces voy a captar la atención, voy a desarrollar la memoria de los niños y a su vez la percepción. Pero una vez más les digo, pero si yo pongo materiales aquí al frente que no me sirvan de ninguna manera, solamente voy a generar distracción. Continuamos. En parvularia, la jornada escolar. Bueno, si hablamos de niños más pequeñitos, decimos solo jornada. Entonces tenemos que tener un orden, tenemos que planificar cuántas actividades, qué días, años, qué componentes va a tener, cómo voy a interactuar, voy a reflexionar y cuáles son los aprendizajes. Si yo hago una actividad cualquiera, pero solo la improviso, no voy a tener una reflexión o no va a tener un aprendizaje significativo para esos niños. Se va a hacer un aprendizaje pasajero. Pero si yo hago una estructura realmente de lo que yo quiero alcanzar con mis niños, voy a tener buenos resultados. Pero si solo improviso porque digo, ay no, son niños, no se van a dar cuenta, entonces estoy cometiendo un terrible error. Porque no voy a dejar conocimientos, aprendizajes en ellos que realmente puedan usar a largo plazo. Entonces van a ser conocimientos pasajeros. Va a ser como cualquier actividad. Y si no generan atención, mucho menos lo van a retener. ¿Ya? Digamos. Rutinas en inicial y primero, pero solamente vamos a abocarnos a inicial. Esto, como les digo, es un proyecto que hemos sacado en mi anterior trabajo y hay bastantes cosas que nos pueden servir. Por ejemplo, el recibimiento, la pedagogía de y por el afecto. La pedagogía del afecto y por el afecto. Entonces, la forma en la que yo tengo de recepcionar a mis niños es muy importante en su autoestima y en su personalidad. Si yo estoy enojada, tengo que dejar mi enojo aquí afuera. Aquí hay, por ejemplo, cada día se escoge un saludo. Aquí era el saludo del oso. Por eso se están abrazando. Si un niño no me quiere abrazar, o no quiere abrazar a sus compañeros, como lo vemos aquí, él no quería abrazarlo a su compañero y no solo a él, a ninguno, ni a la profesora. Tengo que respetar esa su decisión. Yo no puedo obligar a que entregue sus afectos a alguien que no quiere. Tengo que respetar, no puedo decir, ay no, vos, Pepito, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan malo? No, no es malo. Él está poniendo un límite. Pero por ahí le dices, ya, en vez de abrazarnos, damos la mano, ya, va a querer darte la mano. Entonces es muy importante que no se genere una pelea por obligar a los niños a abrazarse. Entonces, ¿cómo te gustaría saludar hoy? Él nos respondió ese día, quiero darles la mano. No me siento cómodo que me abracen. Entonces, si no se siente cómodo, yo no tengo por qué obligarlo. Y eso mejora la relación y la convivencia. Tal vez pasando unos días y llegó corriendo y la abrazó a la profesora y la profe quedó contenta.
¿Por qué? Porque ha respetado su decisión. Y él sabe que está en la libertad de expresar sus sentimientos y dar sus afectos cuando él se sienta cómodo y no por obligación. ¿Ya? Cuando nosotros obligamos a los niños a que den sus afectos, pero dale un beso a tu abuelito, pero besale pues a tu tío, pero mira, y empezamos a hacerles besar a quien sea, los niños piensan que nosotros confiamos en todas esas personas y no cuidan sus afectos. No cuidan sus afectos y son vulnerables de sufrir violaciones. Así se los digo. Cuando uno les obliga todo el tiempo a entregar sus afectos, podemos generar eso. Decir, bueno, ¿qué me va a pasar si me encierro con este señor si mi mamá confía en él? Si me hace besarle, abrazarle, o con esta señora. Entonces no podemos obligar a entregar sus afectos. Me cuento como anécdota, mi hija era así, no le gustaba que le abracen, no le gustaba mucho besar, ella cumplía con saludar y su abuelo por parte de su papá renegaba de eso, decía es muy descariñado y todo eso, pero bueno, yo decía es gente antigua, yo no me voy a poner a discutir con ellos, ¿no? Yo decía, mi hijita, si así te sientes feliz, pues tranquila. Entonces ella, cuando ya se sienten en peligro, porque los niños ya cuando vos les respetas sus afectos, se sienten en peligro, ellos se hacen a un lado, se retiran, te buscan. Entonces yo lo he visto en mi hija y yo sé que no va a ser una persona que le van a vulnerar sus derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si sus hijos no quieren besar, uno por higiene y otro porque están cuidando sus afectos, respeten eso. Sigamos adelante. El registro de asistencia. Este es un ejercicio donde me dirán, pero Lisa, usted ha dicho que no nos enseñamos a escribir. Es importante mostrarles las letras en imprenta, mayúsculas y grandes, porque ellos estas letras los relacionan con las figuras geométricas. Por eso es más fácil para los niños, primero aprenden a escribir en imprenta y solo quieren eso porque se sienten cómodos. Entonces este es un ejercicio que igual yo les hago hacer en el curso, justamente porque tiene una explicación, porque están dobladitos. Entonces uno les tiene que ayudar a poner sus nombres. Y ellos ya saben que en todas estas letras dice su nombre, sin necesidad de hacerles escribir. ¿Por qué? Porque lo relacionan con figuras geométricas. ¿Ya? Entonces hace que los niños lleguen más temprano, que insistan en sus casas a que lleguen más temprano, porque no es culpa de los niños llegar tarde. Les gusta que su nombre esté primero, porque dicen, yo soy bien puntual. Entonces les gusta, no sé, eso. Y eso es lo que genera. Pero tampoco al último de la lista hay que hacerlo sentir mal, porque no es culpa de él el atraso. O sea, él no viene solito al colegio. Y si fuera el caso, aunque yo no estoy de acuerdo de que vaya solito al kinder, no se despacha él solo. Él todavía recién está aprendiendo las horas. Y eso creo que recién se aprende en primaria. Los niños no tienen orientación en cuanto a horas como tal. Te puede decir que sí, ya es tarde, es de noche, es de día. Listo, esa es la orientación que ellos tienen. Pero que te digan, ay no, yo le he dicho a mi mamá que salgamos a las 2 y ya son las 3. Hay niños que sí, aprenden a leer la hora más rápido. Pero, como les digo, el atraso no es culpa de ellos. Entonces, no decirles que porque estás al último te sientas mal. Lo importante es que estés aquí con nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Elevándole la autoestima y contribuimos a la formación de su personalidad. Sí reflexionamos de que es muy importante llegar puntuales y temprano, pero tengo que decirles la verdad, ustedes no llegan temprano aquí porque ustedes les gusta, sino hay que, tal vez tienen que comer un poquito más antes, alistarse un poco más temprano. Entonces ellos no van a decir a su mamá, mami, dice que yo llego tarde por tu culpa, mi profesora así dijo. No, va a decir, mami, y si comemos más temprano, y si me alistas un poco más antes. Entonces, sin necesidad de crear una pelea entre nosotros y los padres, podemos hacerlo así de forma diplomática, porque no se olviden que los niños imitan y todo lo que nosotros decimos reproducen. La ubicación de las mochilas y el material. Los materiales
si ustedes van a pedir por sobres, o no sé, hay otros que piden así en tuppers o no sé, tiene que estar en un solo lugar el material de trabajo, lo que sería para dibujar, pintar, cortar, hacer bolitas y qué sé yo, tiene que estar en un solo lugar. Porque no se olviden que son niños pequeños que están creciendo, no les van a hacer traer mochilas pesadas todos los días, porque no sé, es algo bien característico del nivel inicial, se pide harto material. Y algo que yo siempre les voy a recomendar, pidan lo que vayan a usar. Por eso es que se hace esa planificación, lo que hemos hecho, lo que les he mostrado más atrás, donde dice tengo que hacer mi estructura. Yo no puedo pedir a lo loco un paquete de hojas de colores, carta oficio, blancas y pedir un sinfín de cosas y usar 2 hojas de cada paquete. O sea, sinceramente, eso está mal, no es ético, no se hacen ver bien como educador. Otra recomendación. Hay centros o kinderes donde creo que se reúnen cada mes, no sé. Deciden, al final está sobrando este material a cada estudiante. Padres, ¿lo quieren donar o se lo quieren llevar? Den la opción al padre de familia para que diga, ay, no me está cargando eso, ya, profe, quédenselo. Pero no se lo agarren sin consultar a los padres de familia. Porque yo sé ver listas, porque también he revisado con CDG listas de nivel inicial, ya que es increíble. Increíble, yo digo, tantas cosas van a hacer, muéstrenos su planificación. Y no tienen ni planificación. Entonces eso está muy mal, no es ético. Pida el material que vaya a usar. Y las mochilitas, traerán sus merienditas, tal vez un cuadernito pequeño, igual, todo en el mismo lugar. Por eso es importante que, bueno, este era de las niñas y abajo era de los niños, creo que, no creo que era, las verdes eran de los niños y este colorcito eran de las niñas. ¿Ya? Y bueno, adentro estaba bordado su nombre. Nada se puede perder. ¿Por qué? Porque si dejan las mochilas aquí, los niños no pueden ir, levantarse e ir a sacar su mochila cada rato. Se deja ahí y hasta que ustedes no les den la instrucción para el que recoja la mochila, no tienen por qué hacer. ¿Qué les enseñan? Orden, responsable, pensar igual en sus compañeritos. El recojo y envío de tareas. Por lo general se trabaja así con hojas sueltas. Esto lo hacía yo cuando nos hacíamos esto. El año pasado con el anterior grupo hemos hecho. Por eso es que yo les pido trappers. ¿Por qué? Porque ustedes pueden sacar las hojas y dejármelo así. ¿Ya? Ustedes también son como niños para mí. Entonces, los niños no llegan y te dicen, profe, aquí está mi tarea, aquí está mi tarea. Entonces, ¿qué hacen? Llegan y donde está su sombrillita, ahí tienen que poner su tarea. Porque ya van a saber que esta es la sombrillita de María, de Pedro, de Juan, y etcétera, etcétera. Entonces nadie puede poner su tarea si no es donde está su sombrillita. ¿Qué les estoy enseñando? Orden, ubicación, responsabilidad. Otro para que no estén detrás de mí, aquí está mi tarea. Entonces evita las improvisaciones y las aglomeraciones. Entonces nos organizamos. Yo recojo las tareas y las guardo para revisar. Entonces ya saben los niños que tienen que ponerla aquí. Si hay alguien, siempre no falta el niño desconfiado que viene y les dice, profe, yo no lo he puesto ahí, pero aquí está mi tarea, recíbanle. Pero no le digan, pero ustedes saben que está ahí. Yo puedo hablarles así a ustedes, porque ustedes son personas mayores. Pero a los niños tengo que explicarles hasta que comprendan la consigna. Si tú dejas tu tarea aquí, yo siempre la voy a recoger. ¿Qué estás haciendo? Estás generando un vínculo de confianza. Entonces el niño va a decir, si recojo de todos, también voy a recoger el tuyo. Le estás haciendo sentir importante. ¿Ya? Entonces sigamos. El calendario. ¿Qué son las fechas que más se acuerdan los niños? De su cumpleaños, Navidad y todas las fechas que son feriados. Entonces, ¿y a quién no le gusta su cumpleaños? Debe haber muy rara de ser las personas que no les gusta. Por ejemplo, este material lo hemos hecho. Se pone en cada tortita el mes y cuántos cumpleaños hay. Entonces, ¿qué hacemos? Reflexionamos que todos somos importantes. Trabajamos matemáticas, sí, al contar.
Aquí decimos, ¿cuántas velitas hay? 1. Entonces les estoy enseñando matemática, sí, de una forma creativa, sí, sin necesidad de hacerles contar números fríos y secos ahí en mi pizarra, sí. Aquí se están dando cuenta. ¿Cuántas velas hay aquí? Relacionan y dicen 2. Entonces estoy enseñando. Y el lenguaje escrito, todo con mayúscula y en imprenta. ¿Para qué? Para que se vayan apropiando de las palabras. El calendario, fíjense con el calendario. Entonces podemos dividir nuestras actividades, como vemos aquí, por día. Sabemos que el 1, el 2, el 8 y el 7 no venimos a clases, pero ellos ya tienen una noción temporal. Dicen, yo vengo de lunes a viernes y estos 2 días descanso. Entonces ellos ya saben que ese es su horario. Entonces saben que 2 veces a la semana tienen descanso. Y les van a preguntar, profe, ¿en qué día estamos? Estamos en el día viernes. Se van a alegrar porque van a descansar 2 días. Respeten esos descansos. No necesitan enviar en iniciar tareas. Todo se tiene que hacer en el curso. En parvulario, en parvulario y en educación inicial, las tareas son antipedagógicas. Todo tienes que hacerlo en el curso. Y esa es la estrategia que yo aplico. Todo les hago hacer en el curso. Nada se lleva. Bueno, una o que otra cosita. Pero eso es para reforzar el conocimiento. Pero en esta etapa, no. Si han cumplido con sus obligaciones, ¿para qué? Bueno, pues si tengo un montón de papás que dicen, ¿por qué no les manda tarea? Ya, todavía. Pero traten de mandarles entre semana, menos el viernes. Porque muchos padres de familia lo ven al kinder como si fuera un lugar de descanso. O sea, como les digo, no los llevan por las razones correctas, sino los llevan porque dicen ya mediodía descanso, mediodía responsabilidad de su profesor. ¿Por qué no le manda tarea? ¿Por qué? Porque son niños hiperactivos, son niños traviesos que muchas personas prefieren que estén ahí sentados haciendo tarea que estén jugando. En este tiempo de encierro, a mí me da mucha pena que en algunos colegios les llenen de tareas. En esta mi hija. Yo me quejo, yo no me callo, porque encima que el encierro genera estrés, las tareas más encima. O sea, ¿qué pasa? Porque si yo pienso en ustedes, en no darles mucha tarea, entonces yo pienso que la misma noción, la misma empatía deberían tener los profesores de regular, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces se puede mandar tal vez una tarea que le pueden mandar para el sábado y el domingo es que acá puede ser un collage, que ellos hagan. Les muestran esta letra A mayúscula, bueno, perdón, no hay aquí, esta O, y que busquen, así, igualito, y que cuelen, pero que cuelen como puedan. Cuidado que les estén pidiendo así, en orden, cuadritos saltados y qué sé yo. No, como puedan, como lo hagan. No todavía, aquí todavía no, se está fortaleciendo la psicomotricidad. En cuanto a la tarea para el domingo, puede ser que les digan, disfruten el día, que el lunes me lo van a contar. ¿Qué han hecho? Listo. Entonces van a disfrutar ese día. ¿Ve? 2 tareas simples y sencillas que pueden hacer. Esta del collage lo pueden hacer el mismo viernes en la tarde, el sábado descansan y el domingo van a estar jugando y van a estar percibiendo todo lo que hace su familia. Porque se supone que el domingo es familiar, ¿no? Te llevan al parque, te llevan a jugar, viajas o qué sé yo, te quedas en tu casa, pero hacen una actividad, ¿no es? Sigamos adelante. El horario que se maneja es el horario mosaico. Ese es un horario que lo usamos en todos los niveles educativos. ¿Para qué? Para organizar nuestra jornada. ¿Puede tener cambios? Puede tener cambios. ¿Puedo moverlo? Sí, pero tengo que moverlo con anticipación. ¿Para qué? Para no confundir a los estudiantes. ¿Ya? Y si tienen que estar aquí, gran horario, recreo. Ellos saben que tienen actividades que tienen que cumplir antes del descanso. El control del tiempo. Es una forma también de sistemas de representación. Podemos trabajar aquí matemáticas. Entonces van a decir, ¿está nublado? No. ¿Está venteando? No. ¿Está soleado? Sí. ¿Está lloviendo? No.
está templado, ya se está nublando, no. Entonces, ¿cuántos nos hay? Y les hacen contar, 4. ¿Y cuántos sí? 1. Entonces tenemos un buen día. Listo, hasta les hemos enseñado a sumar sin necesidad de hablarles de matemáticas. Les hemos enseñado matemáticas de una forma implícita. 4 nos y un sí hace 5. Les muestran con los dedos, les muestran aquí, les hacen contar y entonces ya se hace la representación. Ya están relacionando sus vivencias con la matemática. Y la matemática se encuentra en todo. El cartel de experiencia. Por ejemplo, esto puede ser una pizarra donde tú alientes al niño a algunas aptitudes que toma y de paso vas a trabajar la diferencia entre el lenguaje oral y escrito, como siempre, en mayúsculas y en letras claras, imprenta, dice, Pablo repasa el calendario y jugó fútbol. Entonces, eso puedes hacer con todos los estudiantes. Entonces, cuando ellos salgan, les van a preguntar a sus padres, ¿qué has hecho? Hoy hemos repasado el calendario y también jugué fútbol. Entonces, ya saben que todas estas palabras que ven aquí o todas estas letras dicen eso. ¿Qué estoy haciendo? Se los digo y se los escribo en imprenta. No necesito que ellos aprendan a leer todavía, pero sí de que conozcan que hay un lenguaje escrito. Siga el cuadro de la responsabilidad. A medida que va pasando el tiempo, tengo que ir dándole a los niños responsabilidades. Responsabilidad de repartir el material, de recoger la basura, de borrar el pizarrón, de recoger los materiales, de recoger los vasos, ayudar, y etcétera, etcétera. Pero esta actitud de ayuda tiene que ser de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir a un solo niño que recoja el material de 10 mesas. Tenemos que ayudarles. No estoy diciendo que se delega responsabilidades para que yo me quede sentada mirando. Más al contrario, yo soy la guía. Si mi niño me ve hacer, él también va a querer hacer. La distribución de las responsabilidades. Entonces, igual, que te ayudan a repartir el pan. Bueno, en ese centro era católico, entonces quien estaba como responsable de las oraciones y así, un sinfín de cosas puedo darles. Pero tengo que guiarles, no puedo dejarlos solos, no puedo decir, ya vos eres responsable y reñirles. O sea, no estoy tratando con adultos, estoy tratando con niños. Entonces, ya a medida que va pasando se va creando ese hábito de la responsabilidad. Entonces ya saben que cuando se les encomienda algo, el profesor confía en ellos y ellos tienen que hacerlo. Seguimos adelante, perdón. Los acuerdos de disciplina. Esto es lo primero que les debemos mostrar. ¿Cuáles son nuestros acuerdos? Vean, en mayúscula, en prenda, levantar la mano antes de hablar, respetar a nuestros amigos, mantener el curso limpio. En horas de clase no jugamos, o sea, esos juegos que son distractivos, ¿ya? Entonces, consecuencias, que si uno rompe los acuerdos, tiene que tener una consecuencia. No les estoy diciendo que les castiguen sin recreo y no los dejen salir nunca más, ¿no? Hay que buscar castigos, pero no tan duros. Algo que sea relativo, ¿no? Si no, a levantar la mano antes de hablar, decirle, dejar que se exprese, pero después, al último, cuando respete a sus compañeros. Y no decirle, no, tú no has levantado tu mano, entonces no te tengo por qué escuchar. Y ya, nunca más va a querer participar, ¿no es cierto? Entonces, los acuerdos generan respeto, regulan las clases y también la tolerancia. Entonces, esos son nuestros acuerdos. No son castigos, pero sí consecuencias. Aquí hay un control del tiempo, que a medida que iba pasando las horas, esta profesora lo iba recorriendo, y cuando el ratoncito llegaba aquí al queso, significaba que era salida. Pero esto yo le decía que lo quite porque no lo recomiendo, porque genera ansiedad. Lo van a ver cada vez más cerca al ratoncito del queso y ya saben que se tienen que ir y genera ansiedad, y cuando generas ansiedad no aprendes.
O sea, los niños no van a aprender porque van a estar preocupados en que llegue ese ratón al queso para irse. Entonces, este tipo de materiales son sí materiales que distraen a nuestros niños y que no tienen un sentido pedagógico, porque les va a generar ansiedad. Entonces, lo mejor es que, bueno, sí, tenemos que tener un reloj nosotros para controlar el tiempo, pero sí se les puede decir, tal vez unos 15 o 20 minutos antes de que se vayan, decir, vamos recogiendo el material porque ya nos vamos a ir. Entonces ellos ya saben que ya es hora de irse y hay que ordenar. Listo, sin necesidad de tenerlos con esto. Esta es una linda idea, pero no para niños tan pequeñitos. Porque desde aquí ya van a ir sufriendo para que avance y decir, ya pues cuándo va a llegar. O sea, tal vez la clase está muy divertida, pero a ellos más les va a importar que este ratón llegue aquí. Así que tengamos mucho cuidado con el material que ponemos al frente de nuestros niños. Las metas personales, conductas. Sabemos que hay niños que no se van a portar bien, pero siempre hay que ponerles regular. Nunca hay que ponerles se portó mal, así ya. Siempre hay que ponerles regular. Entonces ellos van a decir, ¿qué dice aquí que te has portado más o menos? Ay, no, yo quiero portarme bien. Entonces va a moderar, va a regular esa conducta y les va a hacer reflexionar. Y vos le vas a decir, si te portas bien a la siguiente clase, yo te voy a poner bien. O yo te voy a poner una estrellita, o yo te voy a poner una carita feliz. Pero a mí me pone muy triste, esta es mi carita, a mí me pone muy triste que te portes mal. Entonces va a reflexionar y va a tratar de cambiar. Entonces nosotros solo regulamos conductas, no es que los educamos. El tiempo de lectura. Me dirán, pero licenciado, usted ha dicho que no hay que hacerles leer. Sí, pero hay libros exclusivos para parvulario donde no tienen letra, solo son puras imágenes y ellos hacen y crean sus propias historias, interpretan lo que están viendo. Vos les puedes preguntar, ¿y qué has entendido del libro? Y te van a contar, sin necesidad de palabras te van a contar, pero estamos generando un hábito y un gusto por la lectura. Ya van a reflexionar y lo van a hacer de manera independiente. Tú no los vas a tener que pasar los libros, ellos van a tener que alzar. Y de estos libros para parvularia hay harto. No necesito yo pedirle a la mamá que compre en Kinder, una fábula de Sopo, un coquito, qué sé yo. Hay libros ¿dónde es? En la librería Quisver, parece, en La Paz hay. Y en bastantes librerías hay este tipo de libros. Entonces, que me ayudan a crear un hábito y un gusto hacia los libros, ¿ya? Y contribuyen a su imaginación, porque son historias no escritas que ellos inventan. Entonces vos les preguntas, no les digas qué dice ahí, porque te van a decir no hay letras, o se van a tratar de querer leer. Solamente pregúntales, ¿y qué has entendido de lo que has visto? Entonces ya van a saber que los libros son un recurso donde encierran muchas historias. La noticia personal. A esto me iba cuando les decía que si una vez les dejan tarea, ellos el lunes pueden exponer, o no necesitan escribir, ¿no? Pues no saben escribir. Aquí está escrito la profesora, por eso está en carta. Bueno, la mamá de la niña escribió, pero no es necesario. Esto hizo ella y la mamá escribió. Pero bueno, tal vez ha sido una forma de reforzar y quererle ayudar. Pero nadie entendía lo que decía aquí abajo. Sí se estaban fijando en el dibujo y lo estaban reproduciendo el dibujo. Y agregado a lo que ella más explicaba. Entonces, si ustedes les preguntan, bueno, a todos, porque les puede llevar mucho tiempo, pueden hacerlo por horas, ¿qué has hecho el domingo? Entonces ellos van a contar su experiencia, ustedes van a escuchar, les levanta la autoestima porque se sienten escuchados y pierden el miedo al socializar. ¿Ya? Si la historia se está extendiendo mucho, hay que saberles cortar. No hay que decirles, ya, hasta ahí, ya, muchas hablas. No. Decirles, me parece muy interesante tu historia, pero tenemos que continuar con otro compañero. Luego me vas a terminar de contar lo que ha pasado. ¿Está bien? Ya. Cuando ustedes cortan abruptamente una experiencia que un niño está contando, algo que ustedes consideren desde, ay no, ya basta, se aburran, porque les digo, el parvulario tiene que tener muchísima paciencia con sus niños. Lo van a empezar a hacer fantasioso, porque van a pensar que
los están aburriendo, o sea que ustedes se aburren con lo que cuentan y entonces van a empezar a fantasear. Y eso no es bueno, que un niño fantasee, que un niño no, no, no cuente la verdad, o sea que se tenga que inventar cosas solamente para llamar tu atención. ¿Ya? Entonces hay que aprender a escuchar. Materiales que favorecen el aprendizaje. Ahí vemos palitos, maderitas, ganchitos, material de práctica, concentración, problemas y razonamiento. Pero aquí esto lo vamos a dejar pendiente porque en el otro semestre hay un módulo exclusivo para esto. ¿Ya? Vamos. Los espacios de aprendizaje de lenguaje. ¿Ve? Todo en imprenta y mayúscula. Entonces, este es mi espacio. Aprendizaje de vida y tierra y territorio. Vida, tierra y territorio. ¿No ve? La naturaleza, los alimentos, el cuerpo humano. Ellos tienen que ver el cuerpo humano sin necesidad de ver, de que sea algo morboso. Ustedes tienen que hablar natural y sin reírse. Porque si ustedes sienten vergüenza, a ellos les va a generar, ¿cómo se dice? Curiosidad a qué ustedes les tienen vergüenza. Si ustedes piensan que no están listas para hablar o están listos para hablar sobre el cuerpo humano, es mejor no hacerlo porque podemos equivocarnos. Porque este es el proceso del desarrollo psicosexual. Es en este tiempo de los 4 o 5 años donde definen su sexualidad. Yo sé que me van a decir, pero nacen niños y niñas, sí, pero sabemos que por diversos factores la sexualidad se ve afectada. ¿No ve? Eso también se va a hablar más adelante cuando estemos hablando de Freud. En el próximo semestre, mejor dicho. Entonces, si no estoy lista para hablar sobre el cuerpo del niño, o no tengo una base o no tengo una capacitación, entonces mejor no adentrarme. ¿Por qué? Porque los puedo confundir y les puedo hacer sentir curiosidad. Y a veces puede ser una curiosidad, tal vez no con mala intención, pero va a generar eso. Puede ser que a su compañerita le levante de su padre y qué sé yo. Entonces, si no sé manejar esto del cuerpo humano, es mejor no meterme a tanto. ¿Ya? O tal vez usar cuadritos con ropa. ¿Ya? ¿Para qué? Por lo mismo que les digo, para no confundir. Pero sí, animales, frutas, alimentos y la estatura y todo eso sí es importante hacerlos conocer. ¿Ya? El espacio de comunidad y sociedad, la historia. Los niños tienen que saber que vivimos acá en Bolivia. Los niños tienen que saber quiénes han sido los padres fundadores, cuáles son nuestros símbolos patrios, cuál es el escudo de la paz. Entonces, todas esas cosas tienen que saber. Porque les hacemos desfilar y ya saben. O generan el Día del Mar con los barquitos. Entonces, hicimos un ejercicio en un grupo de niños donde estábamos trabajando el Día del Mar y les hicimos hacer dibujos y les preguntamos ¿qué día es hoy? Y decían, es el Día del Barco. Entonces hay que saber relacionar bien el material que les quiero enseñar para que sea un aprendizaje significativo. O sea, para que no haya confusión y no piensen que es Día del Barco, ¿no ven? Entonces, eso. Y bueno, en cuanto a ciencia y tecnología, ya hemos visto que la matemática viene incorporada en la mayoría de nuestros materiales. Viene ya implícita. ¿Ya? Entonces, hay algunos centros donde ya ponen tablets y todo eso, pero como les digo, no tiene que ser el único recurso. Ahora sí, se nos exige, digamos, usar una computadora o una tablet por la situación en la que estamos pasando, pero que no sea un instrumento para que yo descanse, que sea un instrumento significativo para los niños. ¿No ves? Por lo general, la historia de Bolivia se les hace hacer manualidades y se les cuenta como un cuentito para que se les grabe. ¿Ya? ¿Los niños pueden dirigir las rutinas? Claro que sí. ¿Qué trabajamos? La autonomía, sus habilidades y la convivencia, el respeto por él. Entonces, el niño va a explicar qué van a hacer hoy. Claro, obviamente lo vas a dirigir vos. Tú también le vas a decir que les diga a los otros niños qué vamos a hacer hoy. ¿Qué tenemos planeado?
cómo está el día, de quién es su cumpleaños este mes. Entonces esas cosas pueden dirigir, pero siempre y cuando estén con nuestra guía. ¿Ya? Entonces van desarrollando sus habilidades, destrezas, van perdiendo el miedo de hablar al frente. La mayoría de los problemas de aprendizaje inician en el nivel inicial. Nosotros en el nivel inicial los mandamos tímidos, los mandamos calladitos y en primaria los terminan de rematar. Y o sea que si ustedes mandan niños seguros, una personalidad alta, han respetado sus tiempos de aprendizaje, entonces no van a tener dificultades de aprendizaje en primaria, porque es al primero de primaria que le corresponde enseñarles a leer y a escribir a esos pequeños. No es una tarea de iniciar. Sé que muchos papás dicen, pero en tal kinder ya saben leer y eso es lo que un poco relaciona. Pero yo les digo que no es adecuado que niños tan pequeños aprendan a leer y escribir. Tienen por delante 12 años para leer y escribir. Tienen 12 años para aprender a leer y escribir. Pero es en este tiempo que necesitan jugar, aprender a través de juegos lúdicos, ordenados y organizados. Esta etapa es muy importante para desarrollar la psicomotricidad gruesa y a la vez la fina. Terminamos con una frase de Paulo Freire que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunidad. Y eso es cierto, nuestros niños no se van a educar solos. En cierta forma, nosotros también aprendemos de los niños y los niños de nosotros. Entonces nos educamos en comunidad. Eso es todo en cuanto al módulo 2. Las instrucciones de las actividades o de los trabajos se los voy a dar en la clase presencial. Y a la próxima semana nos tocaría el módulo 3. Hasta luego y gracias por su atención.